Buenas noches, ingeniero América. Soy el alumno Omar Calleja Segura del 9411. Le voy a hablar sobre la exploración y muestreo. Empecemos. La importancia de la exploración y el muestreo de un suelo radica en que si este trabajo se realiza apropiadamente, podremos obtener muestras representativas mediante las cuales conozcamos las propiedades físicas del suelo en estudio y estaremos en la posibilidad de clasificarlo y ubicar la naturaleza del problema con más factibilidad de ocurrir. Bien, las muestras alteradas. Es aquella que está constituida por material disgregado o fragmentado, en las que no se toman precauciones especiales para conservar las características de estructura y humedad en sitio. En algunas ocasiones conviene conocer el contenido de agua original del suelo, para lo cual las muestras se envasan en recipientes impermeables y se transportan de forma que éstas estén protegidas de los agentes atmosféricos. Se utilizan en el laboratorio para identificar el tipo de suelo a que corresponden, realizar pruebas índice y preparar especímenes compactados para someterlos a pruebas mecánicas. Ahora las muestras inalteradas. Es aquella en la que se conserva la estructura, no sufre de alteraciones químicas ni de humedad. Es decir, conserva las propiedades que tenía en sitio. Estas muestras se utilizan en el laboratorio para identificar el tipo de suelo a que corresponden, realizar pruebas índice y mecánicas. Las muestras inalteradas se obtendrán de suelos finos que pueden labrarse sin que se disgreguen. La obtención puede efectuarse en el piso o en las paredes de una excavación, como un pozo a cielo abierto, en la superficie del terreno natural o en la de una terracería. Ahora vámonos con los métodos de exploración de suelos. Bien, dentro de los métodos de exploración de suelos existen dos clasificaciones: métodos directos y métodos indirectos. Primero hablemos de los métodos directos. En primera está pozos a cielo abierto. Es el método más satisfactorio para conocer las condiciones del subsuelo. Consiste en excavar un pozo de dimensiones suficientes para poder introducirse en él, examinar los diferentes extractos del suelo en su estado natural y extraer muestras alteradas e inalteradas. Su aplicación eficiente resulta sobre suelos cohesivos. El siguiente sería la pala posteadora. Es un método manual de exploración somera que consiste en hincar un barreno y obtener muestras del tipo alterado, pero representativas en cuanto al contenido de agua. Se utiliza en lugares donde otros equipos mecánicos no pueden ser usados. Ahora el tubo Shelby consiste en un tubo afilado de 7.5 a 10 centímetros de diámetro que se hinca en la presión para obtener muestras relativamente inalteradas de suelos finos, blandos o semiduros. El sondeo de penetración estándar. Con esta técnica se rescatan muestras alteradas de los suelos y se mide la resistencia al corte con el número de golpes con el que se hinca el penetrómetro, una distancia de 30 centímetros. El equipo consta de un penetrómetro, el cual se hinca golpes mediante un martinete de 63.5 kilogramos que cae desde 76 centímetros de alto. Bien, ahora hablemos del muestreador Denison. Consiste en dos tubos concéntricos que se hincan en el suelo para obtener muestras alteradas o inalteradas con ayuda de la inyección de fluido de perforación que se hace circular entre ambos tubos. Ahora hablemos sobre los métodos indirectos. Entre estos está el método sísmico, que consiste en provocar una explosión en un punto determinado del área, a explorar usando una pequeña carga de explosivo. Usualmente se utiliza el nitroamonio. Por la zona a explorar se sitúan geófonos cada 15 o 30 centímetros. Este
procedimiento se funda en la velocidad de propagación de las ondas vibratorias de tipo sísmico a través de diferentes medios materiales. El método de resistividad eléctrica consiste en introducir una corriente eléctrica a través de los suelos, de tal forma que éste presente una mayor o menor resistencia eléctrica para determinar la presencia de extractos de roca en el subsuelo. Mayores resistividades corresponden a rocas duras, siguiendo con rocas suaves y así sucesivamente hasta los valores menores correspondientes a suelos suaves saturados. Los métodos magnéticos y gravimétricos. Para el primero se utiliza un magnetómetro, como su nombre lo dice, que mide la componente vertical del campo magnético terrestre en la zona considerada en varias estaciones próximas entre sí. En los métodos gravimétricos se mide la aceleración del campo gravitacional en diversos puntos de la zona a explorar. La información que proveen estos métodos es algo errática y difícil de interpretar. La obtención de muestras del suelo se realiza para tener porciones representativas de un terreno y llevarlas al laboratorio, dependiendo de la alteración sufrida al momento de ser extraída la muestra de su lugar original. Bueno, hablemos sobre las muestras alteradas. En primer lugar, tenemos el muestreo en pozos a cielo abierto, con objeto de elaborar perfiles estratigráficos de los pozos excavados. Se toman muestras alteradas en cada extracto y determinan las propiedades índice de los suelos muestreados, para su posterior clasificación, según el Sistema Único de Clasificación de Suelos. Las muestras se pueden tomar a medida que progrese la excavación o bien una vez terminada esta. Para realizar el muestreo se abre una ranura vertical de sección uniforme de 20 centímetros de ancho por 15 centímetros de profundidad y se extrae el material representativo de cada extracto. Aproximadamente son 15 kilogramos. El material se puede colocar en costales de tejido cerrado o en bolsas de polietileno. Cada muestra debe llevar sujetas dos etiquetas de identificación, una dentro y otra afuera, en las cuales se anota el nombre de la obra, la fecha, el kilometraje y la profundidad a que se tomó la muestra. En segundo lugar tenemos el muestreo a partir de la prueba de penetración estándar. Durante la realización de esta prueba, el tubo partido permite recuperar muestras del material explorado, que se ha alterado por la forma de hincado del muestreador. Este material generalmente se recupera en tramos de 60 centímetros. Debe de ser extraído del tubo partido y colocado en bolsas dobles de polietileno, herméticamente cerrados, previa inspección y descripción de campo. Cada muestra debe de llevar sujetas dos etiquetas de identificación, como la anterior, una dentro y otra afuera, en las cuales se debe de anotar el nombre de la obra, la fecha, el sitio y profundidad en que fue tomada. El muestreo integral en pozos a cielo abierto o frentes abiertos. Para efectuar este muestreo, una vez excavado el pozo a cielo abierto o removido el material alterado al frente abierto, se procede a realizar una ranura vertical en una de las paredes de 20 centímetros de ancho por 15 de profundidad. Se recoge el material representativo de todos los extractos en un costal tejido cerrado para evitar pérdida de finos. La ranura se inicia por debajo del material que se considere de despalme y se mide el espesor. Asimismo, se mide el espesor del material muestreado y se indica si este material continúa hacia abajo el material representativo de esta muestra, 2 kilogramos aproximadamente. Se coloca en bolsas de polietileno con objeto de evitar pérdida del contenido de agua natural.
Bien, vamos con las muestras inalteradas. En primer lugar tenemos el muestreo en pozos a cielo abierto. El muestreo se hace preparando muestras tipo cúbicas cuidadosamente labradas a la profundidad requerida y por medio de pruebas de laboratorio especiales servirán para determinar mecánicas e hidráulicas de los materiales. Estas muestras cúbicas de 20 centímetros de arista se deben de proteger de inmediato con manta de cielo que se impregna con una mezcla caliente de brea y parafina, utilizando una brocha para evitar la pérdida de contenido natural de agua. La muestra se debe orientar marcando la parte superior con una S. El muestreo con tubo de pared delgada. Para recuperar muestras inalteradas de las perforaciones en los suelos blandos, es necesario utilizar muestreadores que causan la menor alteración posible. Esto se logra con muestreadores de pared delgada, constituidos por un tubo de acero o latón con el extremo inferior afilado y unido en la parte superior de la cabeza muestreadora, la que a su vez esta está montada en el extremo inferior de la columna de barras de perforación, con las cuales se hinca el muestreador desde la superficie. Los diámetros más comunes de este muestreador van entre los 7.5 y los 10 centímetros. El muestreador Shelby se debe hincar a una longitud de 75 centímetros con una velocidad constante entre 15 y 30 centímetros por segundo. Se debe de permitir que una longitud de 15 centímetros quede sin muestra donde se alojarán los asolves. Después del hincado, se deja reposar la muestra durante 3 minutos para generar mayor adherencia entre tubo y suelo. El muestreo con tubo dentado. En suelos duros y compactos se utiliza el tubo dentado para obtener muestras con mínimo de alteración. El tubo muestreador es similar al tubo de pared delgada, excepto que la parte inferior tiene 8 dientes de corte, dispuestos simétricamente, que miden entre los 0.8 y 1 centímetros de altura y 3 centímetros de base. En las características del equipo de operación se destaca la velocidad de hincado, que debe de ser constante, aproximadamente 1 centímetro por segundo. El muestreo con barril Denison. Este muestreador opera a rotación y presión, permite recuperar muestras con poca alteración en arcillas duras, limos compactos y limos cementados, con pocas gravas, abajo del nivel freático. Las muestras recuperadas son de 7.5 y 10 centímetros de diámetro. El barril Denison es el mejor muestreador para los tobas duras. Si se muestra arriba del nivel freático, se debe utilizar aire como fluido de perforación. En ambos extremos de cada muestra inalterada se debe realizar pruebas de resistencia con torcómetro y penetrómetro de bolsillo. Esta doble determinación y de resistencia se efectúa inmediatamente antes de proceder a sellar muestras. El sellado tiene como por objeto proteger las muestras contra las vibraciones y la pérdida de contenido de agua, usando para ello papel de estaño y una mezcla de brea y parafina. Bien, y por último tenemos el muestreo en suelos muy duros y rocas. Este tipo de muestreo se realiza con barriles muestreadores, cuyos diámetros varían entre 22 y 54 milímetros. Las brocas tienen insertos de carburo de tungsteno o diamante. Estos barriles pueden ser arcillosos rígidos o doble giratorio. Se recomienda usar este último de diámetros para obtener muestras de buena calidad. Bueno, pues de mi parte sería todo. Le agradezco que haya visto mi video y muchas gracias.